Uf, señores, señoras y tads los que están pegados a la pantalla. Esto es un bombazo. Demet Özdemir ha soltado la sopa, y no es sobre su vida amorosa actual que también da para mucho salseo. No, esto va del mismísimo Can Yaman, de ese papel que él quería tanto que se lo moría por tener y que ahora ella, su ex, o no, quién sabe a estas alturas, ha dicho el motivo por el que se lo dieron. Imagínense la escena. Todos sabemos que Can Yaman se ha lanzado a la aventura internacional. Que quiere comerse Hollywood, o por lo menos Europa. Y siempre hay un papel que se te mete entre ceja y ceja, ¿verdad? Pues parece que para Can, ese papel era uno en concreto y según Demet, se lo merecía con creces. Para ser honestos, cuando escuché esto, lo primero que pensé fue, a ver qué inventa Demet ahora. Pero luego me puse a pensar. Demet y Can. ¿Qué parejita nos dieron? Las grabaciones de Erkencikus fueron un torbellino, ¿no se acuerdan? La química era brutal, se notaba en la pantalla, y fuera de ella, ni les cuento. Los paparazzi, las escapadas, los rumores, todo un espectáculo. Entonces cuando Can se lanza a buscar nuevos proyectos, y resulta que consigue ese papel que tanto deseaba, y encima Demet habla de ello. Pues mira, algo tiene que haber. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está tirando una piedra y escondiendo la mano. Está reconociendo el talento de Can, sí, pero quizás también está reconociendo lo mucho que significaron juntos. O tal vez simplemente está siendo profesional y le está haciendo un favor a Can, porque su nombre siempre estará asociado a él. Muchos dicen que Demet está un poco resentida por cómo acabaron las cosas, o por la fama de Can, o por mil cosas más. Pero yo sospecho que aquí hay más capas de las que se ven a simple vista. Cuando alguien con el peso mediático de Demet Özdemir habla así de un ex, y sobre algo tan específico como que se merecía un papel, eso no se dice por decir. ¿Por qué se lo merecía Can Yaman, según Demet? Ella no ha dado todos los detalles jugosos, obvio, no nos va a dar todo el salseo de golpe. Pero sí insinuó que era por su asterisco dedicación, su asterisco pasión desmedida y una asterisco transformación física que él se trabajó a conciencia para ese personaje. Ahí está el truco. No es solo llegar y besar el santo. Can se metió de lleno en el rol. Se notaba que quería este proyecto, que le ponía toda su energía. Y Demet, que lo vivió de cerca, que compartió set con él, que sabe cómo se dejaba la piel, pues lo ha reconocido. Esto, para mí, desvela un poco la dinámica que tenían ellos. Más allá de las cámaras, más allá de los rumores de crisis o rupturas, había una relación profesional y seguramente un respeto mutuo por el trabajo. Demet está diciendo, sí Can, te lo ganaste. Eras el indicado para ese papel, y yo fui testigo de tu esfuerzo. Y eso, créanme, tiene un peso enorme. Piensen en el panorama. Can Yaman, ahora está en Italia, trabajando en un montón de cosas. Ha cambiado de rumbo, está apostando fuerte por su carrera internacional. Y Demet, que sigue aquí en Turquía, arrasando con sus propios proyectos. Pero el eco de su relación sigue resonando, ¿verdad? Y cuando ella sale a decir algo así, genera debate, genera curiosidad. Lo interesante es que no ha dicho algo genérico. Ha mencionado la dedicación, la pasión, la transformación física. Son detalles que van más allá de «era guapo». Demet está validando el esfuerzo de Can como actor, no solo como figura pública o rompecorazones. Y eso, sinceramente, me parece un gesto muy maduro por su parte. ¿Será que estas palabras son una forma de cerrar un capítulo de manera elegante? O quizás una indirecta para que Can se dé cuenta de lo que está perdiendo, profesionalmente hablando, claro está. Porque a ver, si te reconocen el mérito de conseguir un papel que anhelabas tanto, y encima es por tu dedicación, eso te da un subidón de ego importante. Y yo me pregunto, ¿qué pensará Can Yaman de estas declaraciones? ¿Se sentirá halagado? ¿O pensará que Demet está buscando atención? Porque tampoco es que Demet se quede callada en redes sociales, ¿eh? Siempre está ahí con sus fotos, sus viajes, su vida. Pero esta vez ha sido diferente. Ha sido una declaración sobre el trabajo de su expareja, y eso como que te hace parar un momento y decir, algo está pasando aquí. Para mí esto nos demuestra que a pesar de las idas y venidas, y de las rupturas que a veces son un drama, el respeto profesional puede quedar. O quizás es una estrategia para mantener la conexión mediática, porque cuando mencionas al otro, el otro también te menciona, y al final, todos ganan en visibilidad. ¿Quién sabe? El mundo de la farándula es un misterio.
Lo que sí está claro es que Demet Özdemir no ha hablado por hablar. Ha elegido sus palabras con cuidado. Y al reconocer el esfuerzo de Can Yaman para conseguir ese papel que tanto quería, está enviando un mensaje muy potente. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos deja picados: ¿creéis que las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman y ese papel son un gesto sincero de reconocimiento, o una estrategia para reavivar la llama mediática entre ellos?